Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. El magnetismo terrestre. Identificar las características del campo magnético terrestre y algunas de sus manifestaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esperamos que puedan sacar partido de esta programación y que aprendan de una manera diferente. Esta estrategia tiene sus propias oportunidades y una de ellas es que cuentan con su familia para enriquecer y reforzar los conocimientos que adquieren a través de estas emisiones, a manera de trabajo colaborativo. Esta sesión se enfoca en la asignatura de Ciencias y Tecnología Física, de segundo grado de secundaria, y tiene el propósito de que identifiquen las características del campo magnético terrestre y algunas de sus manifestaciones. Pero antes de iniciar, les recomendamos que vayan por lápiz y papel para que anoten las ideas que consideren relevantes y sus dudas, y para que realicen las actividades que les indicaremos más adelante. Recuerden que todo esto lo agregarán después a su carpeta de experiencias. ¿Listas, listos? ¡Comenzamos! Como ya les adelantamos, en esta sesión conocerán sobre el magnetismo terrestre. ¿Sabían que la Tierra tiene un campo magnético y que es lo que nos permite saber nuestra ubicación geográfica según los puntos cardinales y además nos protege de las tormentas solares? De hecho, el campo magnético de la Tierra y los imanes tienen mucho en común, pues ambos tienen dos polos, norte y sur, y sus campos se originan en materiales con propiedades magnéticas como el níquel y el hierro. Aunque la Tierra no es exactamente un imán, sí tiene algunas propiedades magnéticas. Pero, ¿cómo podemos identificar el campo magnético de la Tierra? ¿Cuáles son sus características y cómo se manifiestan? Las y los invitamos a ver con atención el siguiente video para que puedan responder estas preguntas y otras más que les plantearemos al regresar. ¡Adelante! Las brújulas son instrumentos muy interesantes. Siempre apuntan hacia el norte, salvo cuando hay un imán cerca de ellas. ¿Por qué sucederá esto? ¿Será que el funcionamiento de la Tierra y el del imán tienen algo en común? La mayoría de los materiales tienen algún tipo de comportamiento magnético, porque los átomos que los conforman son como pequeños imanes elementales, agrupados en regiones llamadas dominios magnéticos. En muchos materiales los dominios están orientados al azar, por lo que no manifiestan una magnetización neta. Sin embargo, en los materiales ferromagnéticos como el imán, el hierro y el níquel, los dominios magnéticos se alinean en cierta dirección. La brújula es una de las aplicaciones del magnetismo. Fue inventada en China en el siglo IX para determinar las direcciones en mar abierto. En un inicio era una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. El funcionamiento de la brújula hizo suponer que la Tierra se comportaba como un gran imán. Su núcleo externo es líquido y está formado principalmente de hierro y níquel. Sin embargo, el núcleo está a más de 6000 grados centígrados y a esta temperatura las propiedades magnéticas se pierden. Entonces, ¿qué es lo que origina el magnetismo de la Tierra? Una explicación es que la circulación del líquido conductor del núcleo produce corrientes eléctricas que generan un campo magnético. Y a su vez, como si fuera un dínamo, este campo produce más corrientes eléctricas que continúan induciendo el campo magnético. Esto sucede de manera cíclica una y otra vez. En el año 1600, William Gilbert observó que la distribución del campo magnético en la superficie de un imán esférico coincidía con lo que se conocía, en ese entonces, de la distribución del campo magnético terrestre. Y aunque él concluyó que la Tierra era un imán gigantesco gracias al conocimiento científico, hoy sabemos que la Tierra se comporta como un imán, mas no es un imán propiamente dicho. ¿Qué tan intenso es el campo magnético de la Tierra? La intensidad de un campo magnético se mide en unidades Gauss. Un imán común, como el que se usa para pegar objetos en un refrigerador, tiene una intensidad aproximada de 100 Gauss, mientras que el campo magnético terrestre es mucho más débil. Tiene una intensidad de 0.3 Gauss cerca del ecuador y de 0.7 en las regiones polares.
De vuelta a nuestra brújula, recordemos que los polos opuestos se atraen mutuamente. Por ello, la aguja apunta al norte geográfico, pues en esa dirección se encuentra el polo norte magnético de la Tierra. Además, la línea geográfica norte-sur que indica la brújula es solamente una aproximación, porque la aguja se desvía hacia el oeste, o bien, hacia el este, en un ángulo denominado declinación. Este es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte geográfico de la Tierra, y en distancia equivale a 1600 kilómetros. Sin embargo, no siempre ha sido así, pues se ha comprobado que el campo magnético de la Tierra ha invertido su polaridad 170 veces en los últimos 100 millones de años, por motivos que aún no quedan del todo claros. Uno de los efectos del magnetismo terrestre es desviar las partículas con carga eléctrica que provienen del viento solar, lo que nos protege a los seres vivos de la radiación electromagnética. Esto es gracias a la magnetosfera, una capa formada por la interacción del campo magnético terrestre y el viento solar. Esta capa hace que los electrones y los protones del viento solar queden atrapados en diferentes regiones de energía, llamadas cinturones de Van Allen. El viento solar es un flujo de gas magnetizado compuesto principalmente de hidrógeno y helio ionizados en estado de plasma, que emanan del Sol a una velocidad media de 450 kilómetros por segundo. Sin la magnetosfera, este plasma se impactaría directamente con la superficie terrestre, aumentaría la radiación ultravioleta y afectaría el funcionamiento de los sistemas eléctricos y satelitales. Las auroras boreales son una consecuencia de los vientos solares. Se producen cuando una expulsión de partículas solares cargadas choca con las moléculas de gas de la magnetosfera y provocan una excitación a nivel atómico, que da como resultado una luminiscencia que se extiende por todo el cielo, ya sea como un punto, como franjas horizontales o como círculos, pero siempre alineada con el campo magnético de la Tierra. Por su naturaleza, este espectáculo interfiere en las señales de televisión, radares y teléfonos, entre otros dispositivos. Aunque en la actualidad existen los GPS para orientarnos, siempre es útil saber ocupar una brújula. Este invento que funciona con el magnetismo terrestre. Te invito a que experimentes con ella. ¡Adiós! El campo magnético de la Tierra o magnetosfera tiene una intensidad mucho menor comparada con la del campo magnético de un imán de refrigerador. Y la unidad con la que se mide la intensidad de los campos magnéticos es el Gauss. Se llama así en honor al matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss. Ahora recuperen la información que se expuso en el video anterior y respondan las siguientes preguntas. ¿Dónde está el norte magnético de la Tierra? ¿Coincide con el polo norte geográfico? ¿El campo magnético terrestre ha presentado algún cambio en los últimos 100 millones de años? ¿Cómo se relaciona el campo magnético terrestre con la vida del planeta? ¿Qué son los cinturones de Van Allen? Seguramente pudieron responder todas estas preguntas. ¡Felicidades! Ahora las y los invitamos a conocer sobre las auroras boreales, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza humana. Para ello, les presentamos el siguiente video. Véanlo con atención.
auroras boreales se producen cuando las partículas del viento solar chocan con el campo magnético de la Tierra. Cuando esas partículas alcanzan la atmósfera terrestre, chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno y dependiendo de las moléculas con las que se impacten, se produce uno de los colores que podemos observar. Cuando las partículas del viento solar chocan con el oxígeno presente en la atmósfera, vemos auroras verdosas. Cuando chocan con el nitrógeno, vemos auroras púrpuras o rosas. Y si la atmósfera tuviera elementos como el sodio o el neón, veríamos auroras amarillas o naranjas. Lástima que no todas las personas podemos presenciar el espectáculo de las auroras boreales, pero sí podemos identificar las manifestaciones de la magnetosfera terrestre a través del funcionamiento de una brújula. Los invitamos a ver el siguiente video, el cual aborda un poco más sobre el funcionamiento de este instrumento. Ya tengo mi ropa. Ahora voy a poner lo que me dijeron los muchachos que no debe faltar. Aquí dice una lámpara de mano, unas pilas, una cuerda y una brújula. ¿Para qué necesitaremos la brújula? ¿Acaso vamos a caminar tanto que es posible que perdamos la orientación? Voy a ver si alguien de la familia tiene una. Qué bueno que mi hermano tiene una brújula. ¿Servirá esta para mi viaje? ¿Habrá otros tipos de brújula? Sería interesante saber cómo funciona, al menos para darle un uso adecuado. Ya investigaré. Actualmente es común encontrar imanes, que son un gran atractivo no solo para los jóvenes, sino para muchas personas dedicadas a las ciencias. Los científicos los han usado para diversas investigaciones en campos como la medicina, a través de la magnetoterapia y la bioquímica, para el tratamiento de diversas enfermedades a nivel celular y en física para el estudio profundo del magnetismo que está ligado a la electricidad y diversos fenómenos naturales. Si bien el uso de los imanes ha aumentado día con día, el término magnetismo, que es la propiedad de atraer metales, proviene de Magnesia, una provincia de Grecia. Fueron los chinos quienes desde el siglo IX de nuestra era emplearon los imanes en las brújulas que construyeron para la navegación marítima. La magnetita es un imán natural, mientras que los imanes artificiales son elementos como el hierro, el cobalto, el níquel o el acero, que han adquirido la propiedad magnética. Gracias a un imán se pueden mover objetos como algunos clavos, incluso aunque exista algún material que interfiera en esta atracción. Es la forma más sencilla de buscar una aguja en un pajar. Por otra parte, utilizando un imán, los neurocirujanos pueden guiar un dispositivo especial a través del tejido cerebral para llegar a tumores que antes eran prácticamente inoperables y colocar algunas ondas o implantar electrodos, permitiendo con esto alterar lo menos posible el tejido cerebral. Qué interesante ha resultado esto de los imanes, pero ¿qué hay acerca de las brújulas? Voy a buscar. La brújula es un dispositivo útil para orientarse, que funciona de acuerdo con las leyes y principios del magnetismo. Todo imán tiene dos polos, llamados norte y sur, con la propiedad de que, si le acercamos otro imán, polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Debido a que la Tierra es en sí misma un imán gigante con dos polos magnéticos, norte y sur, cualquier imán con libre movimiento orientará su polo sur al polo norte magnético del planeta. La brújula más sencilla consiste en una aguja de acero imantada dentro de un trozo de corcho, la cual, suspendida sobre un recipiente con agua, se mueve libremente.
el polo sur de una aguja imantada es atraído por el polo norte magnético terrestre y viceversa. Así, la aguja se alinea con el campo magnético terrestre. Cabe hacer notar que el polo norte magnético de la Tierra está cerca del polo sur geográfico y el polo sur magnético está cerca del polo norte geográfico. La brújula es útil para conocer las direcciones geográficas, pues determina los 4 puntos cardinales en cualquier punto de la Tierra. Una brújula está hecha generalmente de plástico, cartón o mica y cuenta con indicaciones de las direcciones geográficas norte, sur, este u oeste. Por otra parte, las brújulas de precisión utilizadas por topógrafos o navegantes tienen cojinetes de zafiro en el pivote de la aguja y están selladas en líquido para amortiguar las oscilaciones causadas por el movimiento del topógrafo o el navegante. Debido a que el polo sur magnético de la Tierra no coincide con el polo norte geográfico, las lecturas deben corregirse por la llamada declinación magnética, sumando o restando las variaciones que se dan entre el norte geográfico y el sur magnético, si es que este es el punto que se desea localizar. En numerosas ocasiones hemos escuchado que un imán produce en el espacio que lo rodea un campo magnético que a simple vista no se observa, pero que puede detectarse. Hagamos el siguiente experimento. Sobre un vidrio, coloquemos limadura de hierro, sal, polvo de carbón y mezclemos. Ahora pasemos un imán por debajo del vidrio, realizando ligeros movimientos de un lado hacia otro. Las limaduras de hierro se colocan formando un patrón de líneas ordenadas que rodean al imán. Así, mostramos el campo magnético donde cada partícula de hierro se convierte en un pequeño imán que se alinea siguiendo la dirección norte-sur. Esta actividad también puede ser utilizada como un método de separación de mezclas. El origen del magnetismo terrestre radica en que el núcleo de nuestra Tierra contiene gran cantidad de hierro y níquel, materiales que poseen propiedades magnéticas. El campo magnético de la Tierra se extiende hasta una gran distancia. Esta zona se conoce como magnetosfera. En ella se encuentra una región en la que muchas de las partículas cargadas que provienen del Sol son atrapadas y aceleradas, formando los cinturones de Van Allen. Estos cinturones fueron descubiertos en 1958 por el científico estadounidense James Alfred Van Allen. ¿Sabías que los polos magnéticos de la Tierra atraen partículas emitidas por el Sol? Así es, los polos magnéticos de nuestro planeta retienen partículas cargadas emitidas por el Sol. Estas, al chocar con partículas de gas que se encuentran en la atmósfera terrestre, generan en estas una emisión de luz de colores que recibe el nombre de aurora boreal o austral, según el hemisferio. Este fenómeno, de extraordinaria belleza, ocurre principalmente entre los meses de septiembre a octubre y de marzo a abril en las regiones polares de nuestro planeta. Para saber más sobre los fenómenos de atracción de los imanes y las diferencias entre lo que significan los polos magnéticos y los polos geográficos, puedes consultar la página electrónica del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ella encontrarás información interesante. Qué bien me la pasé en el viaje. Aunque nunca me imaginé que aprendería tanto acerca de la orientación, las brújulas y todo eso de la polaridad de los imanes y los polos de la Tierra. ¿Alguien ha visto mi brújula?
Las brújulas nos indican hacia dónde está el norte geográfico y han sido dispositivos muy útiles para la navegación europea desde el siglo XVI. Las y los invitamos a que armen una brújula en casa. Solo necesitan una aguja para coser, un trozo de corcho o de unicel, un imán y un recipiente con agua. Froten la aguja con el imán unas 50 veces, cuidando que siempre sea en el mismo sentido, es decir, de ojal a la punta o de la punta al ojal, nunca en ambos sentidos. Peguen la aguja al pedazo de corcho o de unicel y colóquenla cuidadosamente en el recipiente con agua. Verán que la aguja se alineará automáticamente con el campo magnético de la Tierra. El extremo que señale el norte, es decir, la punta o el ojal, dependerá de la dirección en la que hayan imantado la aguja. No coloquen su brújula cerca de aparatos como computadoras, bocinas u otros dispositivos que tengan o funcionen con imanes, porque esto afectará la dirección de su aguja. Describan cómo armaron sus brújulas. Expliquen con diagramas hacia dónde se dirige la punta de la aguja, dependiendo de cómo la frotaron con el imán. Y traten de explicar brevemente por qué se magnetiza la aguja y si pierde o no esta propiedad. También hagan un esquema de la magnetosfera terrestre en el que señalen los polos norte y sur magnéticos, así como los polos norte y sur geográficos. Comenten con su familia lo que hicieron y aprendieron en esta sesión y guarden todos sus registros en su carpeta de experiencias para que puedan compartirlos con su docente y sus compañeras y compañeros cuando regresen a su escuela. Finalmente, les recomendamos leer el libro del físico Sergio de Régules, titulado Después del miedo, la ciencia, el cual forma parte del acervo de los libros del rincón de la biblioteca escolar. En este libro, el autor narra cómo es que los navegantes exploradores y científicos se lanzan a buscar respuestas, no solo para enfrentar los misterios de la naturaleza, sino para encontrarse frente a frente con nuevos desafíos. El tiempo se nos ha acabado, pero las y los esperamos en la siguiente sesión de Ciencias y Tecnología Física de segundo grado. Mientras tanto, no se pierdan la programación de Aprende en Casa. Cuídense mucho y tengan mucha paciencia en lo que superamos esta situación. ¡Hasta luego!